del paciente críticamente enfermo, del paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, en los últimos tiempos, eh, para ser más preciso, desde marzo del año previo, venimos afrontando nosotros una pandemia que ha cobrado pues innumerables vidas de familiares, de amigos, de conocidos, ¿no? El distrés respiratorio agudo, la falla multiorgánica, que determina la admisión en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? En UCI, son una causa importante de la morbimortalidad en pacientes con COVID-19. Los pacientes con peores resultados clínicos, eh, incluido una menor sobrevida en UCI, son aquellos con múltiples comorbilidades, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con grados variables de inmunocompromiso, ¿no? El paciente adulto mayor, el paciente con desnutrición previa o que ingresa con desnutrición secundaria a la enfermedad crítica, ¿no? Entonces, el impacto nutricional de la enfermedad crítica, pues es muy, muy grande, ¿no? Eh, si bien es cierto, existe en hospitales de nivel 3 o las unidades de soporte nutricional, no se da en hospitales menores, por ejemplo, acá en Chiclayo, el hospital Luis Heinzen en Chausti, que fue catalogado como un hospital COVID, ¿no? No tenía ni siquiera una sala de UCI, para que tengan una idea de la magnitud del problema. Eh, Tenía acá una UBI de vigilancia intensiva que tuvo que adaptarse para atender a pacientes críticos, tuvo que hacer ciertas modificaciones, pero tampoco se contaba con especialistas en unidad de cuidados intensivos, o sea, intensivistas propios de un área. Estaban algunos en área de emergencia, ¿no? Y que pues no manejaban pacientes con estas características. Y si ni siquiera había pacientes perdón, si ni siquiera había médicos para atender este tipo de pacientes, pues tampoco había personal que tenga la capacitación para brindar un soporte nutricional adecuado, ¿no? Contamos con un departamento de nutricionistas, pero que dan alimentación en lo convencional, pues en esos pacientes eh, que no ameritaban pasar a una unidad crítica. El concepto de alimentación de los pacientes en su totalidad por vía parenteral mediante la administración de nutrientes, de líquidos por vía endovenosa, eh, tiene pues un auge en las últimas décadas, ¿no? Sin embargo, ya tenía uso previo, ¿no? Tratando de determinar cuáles eran las ventajas, ¿no? Sobre la nutrición enteral o sobre la administración endovenosa de otros componentes. Es importante que se haga una valoración nutricional adecuada de estos pacientes y esto no es sencillo. Por eso le decía que tiene que brindarse una capacitación, un adiestramiento, todo un conjunto de profesionales, nutricionistas, médicos internistas, médico intensivista, incluso cirujanos participan en esta área. En los pacientes que están críticamente enfermos, no hay ninguna duda que el estado nutricional y el resultado clínico están vinculados, o sea, no pueden desligarse.
tienen que ir de la mano. Y no solamente si hablamos de COVID-19, sino además de otras patologías. Por ejemplo, en cirugía abdominal, si tenemos un paciente que se le ha hecho una resección intestinal y una anastomosis término-terminal, para garantizar el éxito, ¿no? Para minimizar el riesgo de una dehiscencia de estas partes del intestino, es que debe haber un buen soporte nutricional. Entonces, la nutrición de apoyo acorde ahí va a brindar pues un valor adicional, una nutrición terapéutica, garantizando que el paciente tenga las proteínas, tenga en este caso la albúmina necesaria para que consoliden estas partes. Los pacientes de una unidad de cuidados intensivos van a experimentar un estrés metabólico y una respuesta inflamatoria sistémica. Estas respuestas van a alterar tanto la morfología como la función del tracto gastrointestinal. Tú sabes que, ustedes saben, ¿no?, que el intestino tiene vellosidades intestinales, tiene microvellosidades que requieren, ¿no?, una actividad continua. Hasta el 60% de los pacientes de una unidad crítica sufren una disfunción gastrointestinal debido a una alteración de la motilidad, de la digestión o de la absorción. Y no se puede manejar de manera abrupta, manejar inadecuadamente, sin respetar criterios o protocolos, ni queriendo ser de repente muy extremista en el manejo de este tipo de pacientes. Siempre ir respetando los pasos en afán de que el paciente minimice justamente estos problemas, ¿no?, de alteración gastrointestinal, ¿no?, y las repercusiones sean menores y la recuperación paralela a su recuperación sistémica pues sea de lo mejor. El paciente de la UCI con estado nutricional deficiente comúnmente va a experimentar tres cosas: disfunción inmunológica, que hoy por hoy pues es un problema más que se suma a la evolución de los pacientes con neumonía por COVID-19, a los cuales se le agrega en el hospital bacterias, hongos oportunistas, ¿no?, generando una neumonía adicional, mixta, ¿no? El deficiente estado nutricional que afecta la musculatura esquelética repercute aquí grandemente, generando debilidad de los músculos respiratorios. Un paciente en UCI, un paciente crítico, antes de ingresar a UCI, lo vemos con el uso de la musculatura respiratoria accesoria, porque no basta con la musculatura encargada de la inspiración, de la expiración. Un paciente desnutrido baja su capacidad de ventilación pulmonar. Como resultado, los pacientes entonces están en riesgo de una amplia gama de complicaciones. Depender de un ventilador mecánico. No es sencillo recuperar un paciente en malas condiciones. No es fácil cambiar de modo de ventilación mecánica a otro. Hay muchos problemas que van a presentarse y que los vemos en el día a día en los pacientes que tenemos hospitalizados. No es fácil en algunos realizar el destete del oxígeno cuando ya están saliendo de la fase crítica.
y tienen mucha dependencia. Asimismo, hay una disfunción gastrointestinal, hay reflujo gastroesofágico, hay alteraciones de la motilidad, hay esofagitis. Y lo peor es que se puede sumar una aspiración pulmonar. Estos pacientes, como mencionaba hace un momento, pueden sufrir infecciones oportunistas que llevan a la sepsis, a insuficiencia, falla multiorgánica y lamentablemente la muerte, como viene produciéndose pues en los pacientes graves con COVID-19. El apoyo nutricional se refiere a la provisión enteral o parenteral de calorías, proteínas, electrolitos, vitaminas, minerales, oligoelementos y fluidos. Es decir, una cobertura amplia, completa, que va a ir variando dependiente de cómo está el paciente. Varía de acuerdo a la fase crítica de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de esta nutrición terapéutica? Porque así la vamos a llamar, ¿no? Es parte del tratamiento, eso tiene que quedar instaurado, van de la mano. Primero que hay que reducir el daño oxidativo de las células, de los tejidos, modular el proceso inflamatorio, mejorar la respuesta de estrés beneficioso, mejorar la tolerancia de la alimentación. Y tenemos pues dos herramientas, nutrición enteral y nutrición parenteral, periférica y central, dependiente de del acceso que empleemos, ¿no? Si es una vena cefálica, es un acceso pues periférico. Si usamos las grandes venas, una vena yugular, por ejemplo, es una subclavia, son grandes vasos a nivel central, completa o incompleta, dependiente de lo que vamos a suministrar, ¿no? Se prefiere la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral para la mayoría de los pacientes que están en UCI. Eso que quede claro. Para los pacientes en UCI que están hemodinámicamente estables y que tienen un tracto gastrointestinal que funciona con normalidad, la alimentación enteral temprana se ha convertido en un estándar recomendado en la atención de estos pacientes entre las 24 y 48 horas de la llegada a UCI. Vamos a revisar rápidamente las guías de práctica clínica canadienses para el soporte nutricional en pacientes críticos adultos conectados a ventilación mecánica. ¿Qué nos dice? Que la nutrición enteral puede disminuir la incidencia de infección en el paciente críticamente enfermo si se administra en fase aguda de la enfermedad. Preservación de la función inmune intestinal. ¿Recuerdan ustedes que hay unas placas de Peyer que están ahí en la submucosa del ilion, ¿no? Y que vamos a encontrar ahí linfocitos B productores de inmunoglobulinas. Reduce la inflamación, con producción de factor de necrosis tumoral y la reducción sistémica de la endotoxemia. Como todo procedimiento, ¿no? Como toda acción que realizamos ahí en el hospital, pues hay algunas complicaciones y la nutrición enteral no está exenta de ello, porque puede haber aspiración, porque puede haber diarrea, algunas alteraciones metabólicas y complicaciones mecánicas. Pero se tiene que estar muy pendiente de ello. Por eso es que en la unidad crítica hay una enfermera para cada 2
pacientes. Hay un control exhaustivo, balance hidroelectrolítico, revisión, exámenes, por ejemplo, en estos pacientes con COVID-19 del AGA y electrolitos. Pero hay situaciones, pues, en las cuales es complejo el manejo. Les decía, hay deficiencia de personal. Aquí, en nuestra realidad, no habiendo cama UCI, no habiendo profesionales capacitados en el área, especializados. También cursábamos con una sobredemanda de pacientes, ¿no? Y una labor bastante difícil la que realizan pues los especialistas y todo el personal que labora en dicha área. Nos dice también la guía de práctica clínica canadiense que si a principios la nutrición enteral no es factible o disponible a través de los 7 días después de la admisión en la UCI, entonces iniciamos nutrición parenteral, ¿no? En el paciente que estaba previamente sano antes de la enfermedad crítica, sin evidencia de desnutrición proteico-calórica, el uso de la nutrición parenteral debe reservarse e inicio solo después de los primeros 7 días de hospitalización. Hay que respetar esos parámetros en afán de cuidar, pues, la viabilidad y la vitalidad del tracto gastrointestinal. En el caso de haber evidencia de desnutrición calórico-proteica y que la nutrición integral no sea posible, entonces sería ahí conveniente iniciar nutrición parenteral tan pronto como sea posible, después que el paciente ha sido admitido, ¿no? Si está inestable, si ya se encuentra pues controlado, está hemodinámicamente estable, si requirió reanimación y se encuentra pues ahora presto a continuar con la terapia intensivista. La evidencia sugiere que la nutrición parenteral temprana puede aumentar el riesgo de infección hasta un 4 a 5%. Estudios randomizados, aleatorizados, que nos informan sobre este riesgo. Mortalidad, bueno, no hay diferencia en la mortalidad entre los que recibieron nutrición enteral en comparación con los que recibieron nutrición parenteral. La preocupación va por otro lado, lo que comentábamos hace un momento. La nutrición parenteral también puede tener algunas complicaciones, como infecciones. ¿Por qué? Porque estamos colocando accesos, por ejemplo, venoso central. La punta del catéter venoso central puede ser también una zona de ingreso de agentes patógenos que nos lleven incluso a una sepsis en el paciente crítico. Alteraciones metabólicas y problemas relacionados con el acceso venoso. Contraindicaciones para la nutrición enteral y parenteral. En primer lugar, en nutrición parenteral, pacientes inestables o que tienen un volumen intravascular inadecuadamente restituido, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo de isquemia intestinal. En otros casos, en obstrucción, obviamente, no hay pasaje, en milio severo, prolongado, paciente que tiene hemorragia digestiva alta, grave, que está con vómitos, con diarrea, que por más que le administramos uno y otro medicamento no logramos controlar. Pacientes que están con inestabilidad hemodinámica severa, por eso decía hace un momento, hay que estabilizar primero al paciente, en el cual haya evidencia de isquemia intestinal o que tenga una fístula de salida alta. ¿Qué significa fístula de salida alta? Que haya un drenaje mayor de 500 mililitros. La nutrición parenteral tiene como contraindicación la hiperosmolaridad, hiperglicemia severa, alteraciones electrolíticas graves, hipernatremia, por ejemplo, la sobrecarga de volumen. Las contraindicaciones relativas a la nutrición parenteral no están bien definidas, sin embargo,
La nutrición parenteral se evita a menudo en la sepsis. Paciente que tiene respuesta inflamatoria sistémica, paciente con vómitos leves, con hemorragia gastrointestinal, ¿no? La ventilación mecánica a corto plazo, pues hablábamos de un tiempo, prudencia, 7 días, y las condiciones de espera de revertir rápidamente impedirá que temporalmente se emplee la nutrición enteral, ¿no? Una dejando de lado a la otra, ¿no? La nutrición enteral y parenteral debe iniciarse poco a poco, con un control estricto en los pacientes con riesgo, ¿no?, de realimentación. ¿Qué es el síndrome de realimentación? Este se define como el conjunto de alteraciones metabólicas desencadenadas tras la rápida reintroducción del soporte nutricional en pacientes que tienen una malnutrición calórico-proteica. ¿Ya? Hay que tener bien en claro esto, no confundirlo con renutrición. ¿Ya? Pues renutrición viene a ser cuando se inicia de modo rápido y completo el soporte nutricional, pero en pacientes con ayuno. Los pacientes con desnutrición crónica deben recibir tiamina. ¿Por qué? Vitamina B1. Porque recordemos que su deficiencia genera un trastorno neurológico, ¿no?, que es el síndrome de Wernicke, que lo hemos comentado en otra oportunidad, en otro tema. ¿Qué requerimientos tenemos? Bueno, una vez que hemos determinado que un paciente va a recibir apoyo nutricional, las necesidades nutricionales del paciente hay que determinarlas claramente, tomando ciertos parámetros. ¿Existe alguna controversia? ¿No hay un consenso entre los médicos en relación con la forma de ajustar las necesidades de energía para pacientes obesos, para pacientes en estado crítico? Se pueden hacer ajustes por calorimetría indirecta, ecuaciones predictivas, ¿no?, que pueden utilizarse en esta población para estimar el requerimiento energético. En realidad los calorímetros no están ampliamente disponibles en los hospitales, ¿sí? Y la prescripción de calorías basada en calorimetría no ha sido probado adecuadamente. Y algunos pacientes pues no cumplen con criterios de prueba válida. Ante todo ello, entonces, ¿cómo calcular el requerimiento energético? Ahí tenemos una herramienta, que es la ecuación de Harris-Benedict, con un factor para varones y mujeres, utilizando el peso en kilos, la altura en centímetros y la edad en años. Por ejemplo, un paciente varón de 40 años, ¿ya?, que pesa 75 kilos, que mide 1,75 m, tendrá un gasto energético basal diario de, simplemente reemplazamos, ¿no?, el peso en kilos, la altura en centímetros, la edad en años, y nos sale que este paciente tiene un requerimiento energético basal de 1.702 kilocalorías. Pero a esto se le puede hacer una modificación gracias a los factores de estrés y de actividad física. Tenemos, por ejemplo, un paciente que está en reposo absoluto en su cama, toda la ecuación es por factor 1, porque no hay un cambio significativo. Pero, por ejemplo, un paciente séptico hay que multiplicarlo por 1,6. Un paciente quemado por 2,1. Por ejemplo, si tenemos un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, tendríamos que multiplicarlo por 1,2, entonces su requerimiento energético sería 2.042 calorías, ¿no? Entonces, esta ecuación de Harris-Benedict nos permite hacer un cálculo un poco más preciso de los requerimientos energéticos. Hay que grabarla, hay que tenerla en cuenta. Solemos preguntar en los exámenes, poniendo algún caso clínico para hacer el cálculo del requerimiento energético. Cuando se prescribe nutrición enteral o parenteral, el peso corporal adecuado, desde el que calcular el consumo de calorías y proteínas, ¿no? Es decir, hay un peso de dosificación que debe determinarse. Para los pacientes que tienen bajo peso,
o sea, un índice corporal menor de 18,5, se sugiere que se utilice el peso actual como el peso inicial de la dosificación. La razón de hacer esto es que el cálculo de la ingesta de calorías basado en el peso corporal ideal podría conducir a una administración de exceso de calorías y generarnos lo que hace un momento comentábamos, que era el síndrome de realimentación. Para los pacientes cuyo peso es normal, es decir, que el índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9, o aquellos que están con sobrepeso, es decir, hasta 29,9, se sugiere que se utilice el peso actual como peso de dosificación. En el caso de pacientes obesos con índice de masa corporal por encima de 30, las directrices recomiendan el uso del peso y el uso de la ecuación de predicción de la Universidad de Penn State, ¿no? Dada desde el año 2010. En cuanto a las calorías, hay que hacer esfuerzo para proporcionar el 50 a 65% de calorías objetivo, ¿ya? De lograr el beneficio clínico, y eso durante la primera semana de hospitalización. Si no se puede cumplir con los requisitos de energía, entonces después de 7 a 10 días ya debemos pensar en que hay que usar la nutrición parenteral, o sea, siempre respetando esa primera semana. El inicio suplementario de nutrición parenteral antes del periodo de estos 7 días del paciente, ¿no? Solo si es que la nutrición enteral no nos ha brindado los resultados esperados y si todo lo que estamos brindando no lleva al objetivo claro de la recuperación del paciente, si está siendo perjudicial para esto. Un punto de partida seguro para la mayoría de los pacientes críticos es de aproximadamente 8 a 10 kilocalorías por kilo por día, ¿no? El intento de lograr un objetivo de 25 a 30 kilocalorías por día después de una semana recién se considera razonable por pacientes que ya se encuentran estables. Si planteamos 35 kilocalorías por día, es una meta aceptable si se desea que haya un incremento del peso del paciente que se encuentre estable, ¿no? Un aumento de peso que no debe intentarse hasta que el paciente logre la estabilidad hemodinámica y que su estado inflamatorio esté controlado. Por lo pronto, mantener el objetivo de 25 kilocalorías, ¿no? O menos si el paciente va a ser extubado próximamente. En cuanto al requerimiento de proteínas, bueno, la necesidad de las proteínas van a aumentar a medida de que la enfermedad se vuelva más grave, porque decía al inicio, en la presentación del tema, que hay un mayor consumo, ¿no? Esto se basa en que hay, pues, excreción de nitrógeno, ¿no? Y no de estudios de resultados, excepto en pacientes que tienen quemaduras y que hay pérdidas de otra naturaleza. La práctica es dar a los pacientes con solo una enfermedad leve o moderada de 0,8 a 1,2 gramos por kilo de peso de proteínas por día. En un paciente crítico generalmente se prescribe 1,2 a 1,5. Y como le dije, un caso diferente es el paciente quemado grave. Y en él, pues, los beneficios se logran si se administra 2 gramos por kilo por día. Estos pacientes tienen un monitoreo exhaustivo de cada uno de sus parámetros, ¿no? No solamente la evolución de la enfermedad, los parámetros laboratoriales, imagenológicos, clínicos, sino también nutricionales, que el paciente esté tolerando la alimentación, que la nutrición sea adecuada, que sea terapéutica, ¿no? El dolor, la distensión, ¿no? El examen físico, si hay de repente distensión abdominal, si hay niveles hidroaéreos, si hay algún problema, hay que determinar si es médico o quirúrgico para que se atienda oportunamente. Estos pacientes cursan con hipocalemia y eso les hace ilio paralítico, ¿no?
hay que ver que el volumen residual gástrico no sea alto, porque si no, estamos frente a una situación de intolerancia y hay que evitarla, ¿no? O en todo caso pasar a la nutrición parenteral. Reducir al máximo el riesgo de broncoaspiración. Es inaceptable en realidad que se dé una situación así, pero lamentablemente hay casos, ¿no? Porque hay formas de evitarlo. Porque el paciente debe estar en cabecera de la cama elevado en 30 a 45 grados. Porque se le tiene que administrar promotores de la motilidad, porque el paciente recibe metoclopramida, ¿no? Pues un fármaco procinético, o recibe algún antagonista narcótico como naloxona, ¿no? Y se debe iniciar cuando el paciente pues esté clínicamente óptimo a recibir este tipo de fármacos. Hay que hacer una selección de una adecuada formación enteral y un inmune moduladora, pues. ¿Cómo hago para evitar que mi paciente que ya se encuentra en nutrición parenteral no me haga problemas mayores gastrointestinales? Tengo que administrarle glutamina. Con eso estoy disminuyendo el riesgo de atrofia de vellosidades intestinales. El paciente recibe otros complementos, ¿no? Ácidos grasos, omega 3, antioxidantes. En conclusión o conclusiones, el estado nutricional está directamente relacionado con el resultado clínico del paciente crítico. Se prefiere la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral, ya que puede disminuir la incidencia de la infección. Ese porcentaje que lo vieron que era bajo, pero en un paciente crítico es muy importante, 4 o 5%. Se deben hacer esfuerzos para proporcionar el 50-65% de calorías objetivo, de lograr el beneficio clínico, ¿no?, de estos pacientes en su primera semana de hospitalización. Un punto de partida seguro para la mayoría de pacientes críticos, 8 a 10 kilocalorías por kilogramo por día. Y muy importante, y lo volvemos a mencionar, inmunomodulación, arginina, glutamina, ¿no?, omega 3, para proteger el tracto gastrointestinal. Bien, entonces así hemos visto rápidamente una revisión, ¿no?, de cómo se debe realizar la nutrición del paciente crítico, ya sea por la vía enteral o parenteral, dependiente pues de el requerimiento. Como les dije, la nutrición clínica es nutrición terapéutica, van de la mano con los fármacos, va de la mano con todo el soporte que recibe el paciente para lograr su recuperación en una situación tan compleja, tan delicada, afrontando no solamente pues una enfermedad, sino otras, ¿no?, sumado a las comorbilidades que trae y a las complicaciones que se puedan dar a lo largo de su tratamiento. Bien, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.